Amados hermanos, amadas hermanas, estamos otra vez juntos para continuarmos nuestra comunión. Estamos viendo la importancia del testimonio de Jesucristo para Dios y para nosotros. Ahora, en esta tarde, nosotros vamos a ver sobre quién está la responsabilidad del testimonio de Jesucristo. Vamos a leer primeiro livro de Crônicas, capítulo 15, versículos 1 e 2. Estes versículos dizem: hizo David também casas para si en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Sabemos que esta es una porción del Antiguo Testamento donde la tribu de Leví era la tribu que servía a Dios. La tribu de Leví llevaba la responsabilidad del testimonio del Señor. Porque la tribu de Leví, esto incluía el servicio sacerdotal y el servicio levítico. Entonces era para servir a Dios y servir a los hombres. Porque el Señor habitaba en el tabernáculo, el Señor habitaba en medio de su pueblo. Y su pueblo vivía en función, teniendo el tabernáculo como centro, teniendo Dios como centro. Y nosotros sabemos por el libro de Crónica y también por otros libros que David cometió un error al construir un carro para transportar el arca. Él hizo algo, él copió esto de los filisteos. Los filisteos hicieron eso para llevar el arca. Y David hizo la misma cosa que los filisteos. Este error fue una violación del principio divino. Y sabemos que Usa extendió la mano y él murió, hubo la muerte. David entonces percibió que para las cosas de Dios, él necesitaba hacerlas según la palabra de Dios, según la manera de Dios y no según la manera del mundo o la manera de los hombres. Y es importante que nosotros sepamos esta verdad sobre eso. ¿Por qué? Hoy Dios necesita tener un testimonio en la tierra. ¿Quién va a llevar este testimonio? ¿Quién va a dar este testimonio? Esto es algo muy importante. Y yo quiero hablar, queridas hermanos y hermanas, que Dios nos llama hoy a asumir nuestras responsabilidades y a desempeñar nuestra parte en su testimonio. Esto es algo que necesitamos ver. Mira cómo servían los levitas. Números capítulo 4, versículo 3 dice: de edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión, que es el tabernáculo del testimonio. Pero mira, en Números capítulo 1, versículo 3, habla de los requisitos para uno hacer parte del ejército de Dios. Números capítulo 1, versículo 3, dice: de 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos.
Para pelear, la edad mínima era 20 años. Pero para llevar el testimonio del Señor, 30 años. Esto tiene un significado espiritual. Hay necesidad de madurez para llevar testimonio. Esto es muy importante que nosotros sepamos eso. Y mira, los levitas servían de los 30 a los 50. ¿Por qué ellos debían retirarse a los 50 años? Porque después de los 50 años, las fuerzas del hombre empiezan a disminuir. Esto quiere decir, para llevar este testimonio del Señor, se requiere toda nuestra fuerza, toda nuestra vitalidad. ¿Comprenden? Por eso era algo de los 30 a los 50. Este servicio levítico es la expresión de los mejores años de la vida de un hombre. Esto quiere decir, nosotros debemos dar a Dios lo mejor de nuestra vida, los mejores años de nuestra vida. Necesitamos de fuerza espiritual para eso. Y si nosotros miramos en el Nuevo Testamento, hay una porción en 2 Timoteo capítulo 2, versículos 1 a 3, que necesitamos conocer. Estos versículos dicen, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. En portugués dice, fortalecerse en la gracia que es en Cristo Jesús. Versículo 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Mira, acá tenemos la realidad del testimonio, ¿cierto? Mira, Pablo, él tenía tanto conocimiento y él estaba seguro de que servir a Dios, para servir a Dios era necesario ir contra Cristo, ¿cierto? La persecución toda de la iglesia, todo eso. Pero cuando el Señor apareció a él y habló a él, él cambió. Mira, el propio Señor, el testigo fiel, dio un testimonio a él. Y esto fue algo tan impactante que él se tornó también un testigo. ¿Cierto? Y mira, y él habló a Timoteo, a las otras personas, lo que él había visto, lo que él había oído, ¿cierto? Él había se tornado un testigo. Esto, lo que él habló, el testimonio que él dio, cambió la vida de Timoteo. Ahora, Pablo habla a Timoteo, lo que has oído de mí, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esto quiere decir, ahora, ves tu oportunidad también de ser un testigo. Tú vas a transmitir eso a otros. Y esos otros van a enseñar también a otros. Amén. Versículo 3 dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. La traducción en portugués dice, participa de los sufrimientos como buen soldado de Jesucristo.
Mira, para dar testimonio es necesario fuerza espiritual. Por eso es la necesidad de estarmos en el Espíritu. Necesitamos de fuerza espiritual. ¿Por qué? Porque para dar testimonio vamos a sufrir. ¿Cierto? Esto es, porque es algo contra la carne, contra el hombre natural. Estamos haciendo la voluntad de Dios. Lo que necesitamos ver es que un día Cristo se depositó a nosotros. Cuando Él dio el testimonio por medio de su palabra, por medio de su vivir, por medio de su espíritu, esto cambió nuestras vidas. Y a nosotros fue confiado un tesoro que es la misma persona de Cristo. ¿Cierto? Y ahora, este tesoro debemos transmitir a otros. ¿Qué es dar testimonio? Es transmitir el tesoro. No es transmitir una enseñanza, es transmitir una vida. La vida divina, un tesoro que es el propio Cristo. Es muy importante que veamos la cosa de esta manera. Entonces el Señor confió a nosotros su propia persona para sermos testigos de Él, para transmitirnos a otros. Por eso necesitamos nos fortalecer en la gracia que hay en Cristo Jesús. Mira, muchas veces nosotros no vemos nuestra responsabilidad cuanto a este punto. Decimos los que llevan, los que participan en el testimonio del Señor. Muchas veces pensamos, no, estos hermanos que están a frente, ellos son responsables por el testimonio del Señor. Yo no. No es así. Vamos a ver de una manera muy clara. Nuestro deseo es que en las iglesias en Perú, todos los hermanos se sientan responsables por el testimonio de Jesucristo. El Señor llama a su pueblo para crecer espiritualmente y no permanecermos como bebés. ¿O qué es ser bebé? Yo siempre pido para otros me llevaren para cuidarem de mí. Yo no hago nada. Esto es ser bebé. Pero cuando crecemos, empezamos a servir. Ni tampoco sermos jóvenes, inmaduros, que solamente saben quejarse, pero no asumen responsabilidad. Lo que necesitamos ver es el siguiente. ¿Por qué los levitas, a ellos le fueron dados la responsabilidad de llevar el testimonio? Vamos a ver. Esto es muy importante. Éxodo capítulo 13, versículo 2. Conságrame todo primogénito. Cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. ¿Cierto? El Señor habló eso porque en el día cuando fue establecido la Pascua, ¿cierto? La cuestión de la última plaga, la muerte de los primogénitos, ¿cierto? El cordero fue sacrificado para salvar el primogénito de cada familia israelita, ¿cierto? Ustedes conocen bien. Entonces el Señor habló, conságrame todo primogénito. Números capítulo 3, versículo 13.
porque mío es todo primogénito, desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales, míos serán. Yo, Jehová. ¿Cierto? Mire, esto es algo, un principio espiritual muy importante. Si el Señor nos salvó, pertenecemos a Él. ¿Cierto? Ese es el principio. Mira, mío es todo el primogénito, desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. El cordero fue sacrificado en el lugar del primogénito de los israelitas, ¿cierto? Fueron comprados por la sangre. Ahora, Números 3:41. Y tomarás a los levitas para mí en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Y los animales de los levitas en lugar de los primogénitos de los animales de los hijos de Israel. Yo, Jehová. Mira, los levitas reemplazaron los primogénitos, ¿cierto? Si usted lee el libro de Números, ellos contaron el número de levitas, contaron el número de los primogénitos y si faltó algo, fue redimido, ¿cierto? Ustedes pueden después leer el libro de Números. Ahora, un versículo muy importante del Nuevo Testamento para todos nosotros. Santiago, capítulo 1, versículo 18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Qué quiere decir esto? Tú eres primogénito. ¿Entiende? Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Y por eso, Hebreos capítulo 12, versículo 23. Hebreos 12, 23. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Hay algunas traducciones que dicen a la iglesia de los primogénitos. ¿Sabías de esto? La iglesia es iglesia de los primogénitos, porque somos primicias para Dios. Somos los primogénitos de Dios. Y tú sabes que los primogénitos tienen derecho especial, doble porción de la herencia en la tierra, el sacerdocio y la realeza. Entonces, amados hermanos, amadas hermanas, esta debe ser nuestra visión. Yo soy un primogénito. Entonces, yo soy como un levita. ¿Quién es responsable para llevar el testimonio? ¿Quién? Yo. ¿Vas a negar eso? ¿Vas a rechazar eso? Mira, la realeza, la importancia de la cuestión del sacerdocio y realeza. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6 dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios
y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Nosotros vimos ayer, Cristo nos hizo reyes y sacerdotes. Como sacerdotes debemos llevar el testimonio del Señor. Acá dice, de una manera muy clara, serán sacerdotes de Dios y de Cristo. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Mira, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Versículo 4 dice, reinaron con Cristo 1000 años. Versículo 6 dice, serán sacerdotes de Dios y de Cristo, reinarán con Él 1000 años. Esto debe ser el resultado de nuestro vivir. ¿Tú deseas ser un vencedor? ¿Deseas estar en el reino? Entonces debe empezar a ser un sacerdote hoy. Llevar el testimonio hoy. Es muy importante que nosotros veamos de que hay una responsabilidad nuestra. Era responsabilidad de los levitas llevar el arca. Es muy importante que nosotros, que pertenecemos al Señor, tengamos esa visión y no ser parte de un pueblo que no ejerce ninguna responsabilidad, que deja la responsabilidad para otros. No podemos ser aquellos que no quieren asumir responsabilidad. Por eso, este nuevo comienzo va a cambiar nuestras vidas. Si en el pasado tú no diste importancia para llevar la responsabilidad del testimonio, hoy tienes que tener. Eso es vivir la realidad. O que es asumir una responsabilidad? Es sentir, Dios necesita de mí en este momento. Si yo fracaso, muchos van a fracasar conmigo. El testimonio del Señor depende de nosotros individualmente. No es simplesmente hablar, la responsabilidad es nuestra. Si hablo es nuestra, yo puedo ocultarme. Yo tengo que sentir. Yo tengo una responsabilidad delante de Dios. Porque yo soy rey y yo soy sacerdote. Y debo ser uno que lleva el testimonio de Jesucristo. Y nosotros sabemos que los levitas llevaban esta responsabilidad. Y mira, 1 Crónicas 15, 26, dice, y ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. Ayudando Dios a los levitas. Dios va a ayudarte para llevar este testimonio. Porque esto no va a ser hecho con nuestra fuerza natural. Por eso que Pablo habla para Timoteo, para fortalecerse en la gracia que hay en Cristo Jesús. Es la gracia de Dios que da a nosotros fuerza para esta responsabilidad.
Porque nosotros estamos conscientes de nuestra debilidad e insuficiencia y abrimos la puerta para que el poder divino opere en nosotros. Si el testimonio es de Jesucristo, es Jesucristo en nosotros que va a dar ese testimonio. ¿Por qué estamos hablando de eso? Porque mañana vamos a hablar sobre o que es la realidad del cuerpo. Nosotros sabemos mucho de manera doctrinaria, pero necesitamos de una revelación. Necesitamos tener un conocimiento orgánico. Lo que necesitamos ver es que cuando yo voy madurando, cuanto más maduro, más responsabilidad. Esta es la situación normal. ¿Y por qué nosotros muchas veces no avanzamos? Porque no asumimos nuestra responsabilidad. Si asumimos, el Señor vendrá a nosotros y dar un sentido para el poder divino en nuestras vidas. Los hermanos comprenden. Hay hermanos que piden, Señor, dame poder. ¿Poder para qué? ¿Para qué tú quieres poder? No, para tratar al enemigo. ¿Y dónde está el enemigo? Dentro de ti. ¿Y tú no deseas tratar el enemigo que está dentro de ti? Cuando hablamos, recibirás poder. Hechos 1:8. ¿Cierto? Recibiréis poder. Nosotros pensamos poder para sanar, ¿cierto? Poder para echar fuera demonios. Pero ¿de qué sirve tener poder para hacer esas cosas exteriores, pero tú no cambias? ¿Sabe el verdadero sentido del poder? Recibiremos poder porque el Espíritu va a transformar a nosotros, haciendo de nosotros testigos del Señor. Si Él no me cambia, yo no puedo ser testigo. Yo no voy a ser testigo del Señor. Yo voy a ser testigo de mí mismo. Por eso es muy importante comprendermos por qué Pablo habló a Timoteo que debería fortalecerse en la gracia. Porque él tenía una responsabilidad como testigo de transmitir eso a otros. Esa es nuestra responsabilidad. En ese nuestro servicio sacerdotal debe ser plenamente ligadas a los intereses del Señor. Estamos en la tierra para mantener ese testimonio firmemente. Fuimos llamados para eso. Pero necesitamos comprender que ser un testigo es algo muy importante. Dios es santo. La responsabilidad de la santidad es confiada a nosotros, sus testigos. Dios tiene poder y tiene majestad. Esto fue confiado a nosotros para darnos testimonio de eso. Necesitamos ser fieles a esta comisión. Ahora, yo quiero hablar
el Señor Jesús, cuando en la tierra, en el Evangelio de Marcos, habló algo muy importante sobre su venida. Y habla a nosotros de lo que Él hizo. Marcos capítulo 13, a partir del versículo 32. Estamos hablando de eso, hermanos, para que veamos, ¿cierto? Yo soy un primogénito, yo soy un levita, yo soy un sacerdote. Tengo la responsabilidad del testimonio de Jesucristo. Es una responsabilidad personal y también es una responsabilidad colectiva. Pero ahora vamos ver en Marcos capítulo 13, versículo 32. Pero de aquel día, el Señor habla de su venida, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mira el versículo 33. Mira, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Ahora el versículo 34 es importante, porque es algo práctico. Es como el hombre que, yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. 35. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y a lo que vosotros digo, a todos lo digo, velad. ¿Cierto? El Señor siempre usa palabras muy simples para hablar verdades muy profundas. Es necesario, percebemos acá la comisión que el Señor ha dado para sus siervos. Esta palabra fue hablada para mí y para ti, amado hermano. Acá este versículo 34 nos habla de un hombre que yéndose lejos. ¿Quién es ese hombre? El propio Señor. Pero, mira, yéndose lejos, dejó su casa. ¿Dejó su casa para quién? Para sus siervos. ¿Tú ganaste esta visión? ¿Tú tienes esta visión? Señor, se fue lejos. Acá dice de una manera muy clara, dejó su casa a sus siervos. ¿Tú eres siervo del Señor o no? ¿Quién es siervo del Señor? Levanta la mano. Mira, dejó la casa para tú cuidares. ¿Tú sientes esta responsabilidad? ¿Tú sientes esta responsabilidad? Quien no vio no siente nada. Quien vio siente la responsabilidad. Quien no vio no asume ninguna responsabilidad. Quien vio asume la responsabilidad. Es muy fácil saber quién ganó o no ganó la revelación. Es simplemente ver quién asume o no la responsabilidad. Si uno dice, sí, yo gané revelación, pero él no asume ninguna responsabilidad, es señal que él no vio nada.
Por eso, hermanos, esta comunión es para despertar a todos. Si no vio, hoy debe ver. Si no asumió ninguna responsabilidad, hoy es día de asumir. Porque quien tiene la revelación asume la responsabilidad. Acá dice de una manera muy clara, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos. Esto quiere decir que él reunió a los siervos y habló a los siervos lo que ellos deberían hacer durante su ausencia. ¿Cierto? La palabra habla a nosotros de una manera muy clara qué es que debemos hacer antes del Señor volver. ¿Qué debemos hacer durante su ausencia? Está todo en la palabra de Dios. Acá dice, les dio autoridad a sus siervos. ¿Qué significa dar autoridad a su siervo? Por ejemplo, si yo tengo que hacer algo en Perú, pero yo voy lejos, yo dejo un poder para alguien, ¿cierto? ¿No es así? Puede hacer las cosas en mi nombre. ¿Cuántas veces en la Biblia el Señor habla para hacer la cosa en su nombre? ¿Qué quiere decir esto? Dio autoridad, Él dio un poder para nosotros. Yo voy a estar ausente, te doy este poder para hacer las cosas por mí. ¿Tú tienes esta visión o revelación? ¿Sabe cuál es el problema? Es tener un poder y hacer las cosas no según la voluntad de aquel que me dio el poder, hacer mi propia voluntad, en el nombre de este que me dio poder, hacer algo que Él no desea. Por ejemplo, yo dejo un poder para Llanos y dejo un dinero para Llanos. Por favor, Llanos, compre un auto para mí. Llanos recibió el poder y el dinero, después él piensa, no, auto no es bueno, yo voy a comprar algunos caballos para Miguel. ¿Está riendo? Tú haces eso. Esta mañana tuvimos comunión con hermanos líderes, hablando qué tipo de rey somos nosotros. Dio poder. Mira, y acá dice también, y a cada uno su obra. Cada uno, hay algún siervo que no recibió la orden, lo que debería hacer. ¿Hay? No hay. Porque acá dice a cada uno. ¿Tú hiciste? Cuando el Señor volver, ¿dónde está la tarea que yo le di? ¿Qué tarea? Yo no estoy sabiendo de nada. ¿Qué tarea? El Señor va a decir, yo hablé tantas veces por medio de mi palabra la tarea. Y tú preguntas, ¿qué tarea? En este nuevo comienzo, ¿cuál es tu participación? Y él habló también de una manera muy clara. Y al portero mandó que velase. Eso es muy importante porque el portero es que cuando él llega, él vuelve, él va a golpear la puerta y tú tienes que abrir la puerta. ¿Y qué él habló al portero? Mandó.
velase. Tú puedes decir, yo no soy portero. Pero mira, versículo 37. Mira el versículo 37. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Entonces tú eres o no portero. Porque Él habló para todos, velad. Él habló, velad para el portero. Entonces tú eres el portero. Entonces cuando el Señor llega y golpea la puerta, ¿tú vas a abrir? Tú estás durmiendo. ¿Qué ocurre? No abre la puerta. Yo creo que también tú ya tuviste alguna experiencia así, ¿no? Llega a la casa y golpea la puerta y nadie abre la puerta. ¿Cómo? ¿Qué es eso? Llama por el celular y llama. ¿Por qué? Porque está durmiendo. Queda 1 hora, 2 horas a la puerta. Entonces hay 3 puntos que necesitamos ver en esta nuestra responsabilidad. Que debemos usar el poder del Señor, ejerciendo la autoridad del Señor durante su ausencia. Porque Él ha entregado a nosotros la administración de sus cosas. Sí, tú mismo. No pense, no, eso es para otros. No, es para tu propia persona, amado hermano, amada hermana. ¿Qué significa iglesia? La asamblea de los llamados, ¿cierto? Tú fuiste llamado. Por eso, es tan importante sermos obedientes al Señor. El Señor nos dio su poder, su autoridad. Santiago capítulo 4, versículo 7. Someteos, pues, a Dios. Someterse a Dios es permitir que Dios ejerza su autoridad en mi vida, en nuestra vida, para que tengamos autoridad. Someter, pues, a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Yo tengo primero que someterme a Dios para resistir al diablo. Porque cuando me someto a Dios, la autoridad de Dios es expresada en mí. Yo estoy dando un testimonio de Jesucristo, resistiendo al diablo y Él huirá. De nada sirve resistir por su propia fuerza sin someterse a Dios. Señor, yo estoy resistiendo al diablo y Él no está huyendo. ¿Por qué? El Señor dice, porque tú no te sometes a mí. El Señor dio una tarea para cada uno de nosotros. Hay mucho trabajo, amados hermanos y hermanas. Cuando hablamos del cuerpo, vamos a ver eso de una manera muy clara. Todos los miembros necesitan funcionar. Hay mucha cosa para hacer. Si vemos que el Señor dejó la casa para nosotros cuidarnos, dejó para ti, dejó para mí, entonces hay muchas tareas, ¿cierto? 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Así que, hermanos míos, amados, está firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y hacemos eso con la gracia de Dios. 1 Corintios 15, 10.
pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Por eso Pablo habló a Timoteo, fortalecerse en la gracia que está en Cristo Jesús. Tú sabes, Él dejó la casa para nosotros cuidarnos. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, el Señor, el tercer punto es que el Señor tiene un deseo muy especial, que vigilemos constantemente. Siempre debemos velar. Mira, Lucas capítulo 12, versículo 35. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Esto es velar. Es importante que veamos eso. Mira, si tú tienes un sentir, el Señor va a demorar para volver. ¿Qué va a ocurrir? La palabra de Dios habla de una manera muy clara. Mateos 24, a partir de 48. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir. ¿Quién tiene ese sentir? Mi Señor tarda en venir. Es un siervo malo. Si el Señor dice, velad. Y yo digo, tarda en venir. Yo estoy hablando del contrario del Señor. ¿Cierto? Yo soy siervo malo. ¿Y qué va a ocurrir conmigo? Comenzar a golpear los consiervos, comer y beber con los borrachos. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora en que no sabe. Y lo castigará duramente. Pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Tito, capítulo 2, versículos 12 y 13. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en ese siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amar la venida del Señor. ¿Cierto? Entonces, amados hermanos, amadas hermanas, esta noche el Señor tiene un llamamiento. Asuma tu responsabilidad. Asuma la tarea que yo le di. Tú eres uno que debe llevar el testimonio de Jesucristo. Que el Señor pueda despertar a todos nosotros. Que ganemos una revelación. Quien gana la revelación asume la responsabilidad. Jesús es el Señor. Amén.